buenos días. Doy la bienvenida a todos los asistentes. Vamos a iniciar nuevamente la jornada de charlas y taller. Me place presentar a la licenciada Marisol Paredes, que ha obtenido la licenciatura en la carrera de Estadística de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene diferentes cursos de posgrado en la UNSA, tales como el Diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior, CEPIES, Diplomado en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, Aplicaciones al Estudio de la Tierra. Tiene el Diplomado en Educación Superior en Estadística. Actualmente realiza tareas de docencia, tanto en la UNSA como en diferentes universidades, ¿no? Como la Escuela Militar de Ingeniería, Universidad San Francisco de Asís, Universidad Central, Universidad Santo Tomás. Es autora de diferentes artículos de investigación publicados en nuestra revista Varianza. También cuenta con una experiencia profesional bastante amplia, ya que ha desempeñado trabajos, ¿no?, como estadística en instituciones tanto estatales como privadas, como ser el Ministerio de Educación, el órgano electoral plurinacional, Ministerio de Servicios y Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística, Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, CIES Internacional, entre otros. Entonces voy a dar la bienvenida a la licenciada Marisol y cuando guste puede iniciar. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, licenciada Mancilla. Muy agradecida por participar en estas reuniones, justamente por el aniversario de la carrera de Estadística. Y bien, voy a pasar a presentarles justamente lo que había preparado para el día de hoy. ¿Me confirma, por favor, si se ve la pantalla? Sí, ya está en pantalla. Muchas gracias. Bueno, nuevamente saludar a todos por este aniversario de la carrera de Estadística, estudiantes, docentes, personas amantes de la estadística. El día de hoy he preparado una presentación sobre una temática que es un tanto particular y posiblemente poco conocida, tal vez en el ámbito estadístico, que es precisamente las aplicaciones del manejo de datos espaciales con Google Earth Engine y QGIS. Existe una variedad de herramientas para hacer el tratamiento, pero hoy día me enfoco en esta presentación. Y bueno, comenzar la explicación precisamente hablando un poco de lo que es estadística, ¿no es cierto? Cuando en alguna clase empiezo a decir cuál es el concepto de estadística, existen una serie de conceptos tanto en textos como en el mismo Internet. Algunos lo mencionan como una ciencia transversal, que ciertamente es lo que sucede con la estadística. Esta es común a todas las carreras, por ejemplo, de la UNSA. También se la define como una ciencia. Otros dicen que es una disciplina científica, también una rama de las matemáticas. Ciertamente nos hemos desprendido como carrera de la carrera de matemáticas. Otros, tal vez un poco de manera más simple, lo definen como un conjunto de métodos. Pero uno de los conceptos que me parece en la actualidad bastante adecuado precisamente es el de ciencia de datos. Y justamente es el enfoque que se le está dando a la estadística en la actualidad.
de ser no solamente una ciencia, sino actualizarse en lo que se refiere a la ciencia de datos. Ahora, en la información, en los datos que manejamos en el cotidiano, ¿no es cierto? Tenemos una amplia gama. Precisamente yo veía algunas presentaciones anteriores que hicieron varios docentes de la carrera, entonces tenemos un gran cúmulo de información. Pero otro interesante justamente son los datos espaciales. Y precisamente con la situación actual que nos ha tocado vivir por esta pandemia, una de las formas gráficas más sencillas de presentar la información precisamente es mediante estos que se denominan mapas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el mapa que está por la Organización Mundial de la Salud, cuyo enlace precisamente está resaltado con amarillo, en el que podemos ver nosotros información actualizada al momento a nivel global o a nivel mundial de los datos del coronavirus. Entonces, tenemos ese detalle. Y bien, voy a procurar ingresar a este enlace que precisamente se refiere a datos del coronavirus, que está por acá. Entonces, les mencionaba que los mapas en esta situación de la pandemia han resultado sumamente útiles. Por ejemplo, al 26 de octubre, o sea, el día de ayer, ya se tiene el detalle de cuántas muertes, lamentablemente más de 4 millones, prácticamente 5 millones de muertes notificadas, y la cantidad de vacunas. Entonces, es muy práctico en muchas situaciones mostrar, ¿no es cierto?, en un mapa, por ejemplo, a nivel global, esto de los casos. La concentración que está en este lado derecho, más de 5 millones, es precisamente lo que está con azul. Inclusive podemos tener una señalización de cuáles son los casos por cada país. Acá tenemos lamentablemente en Sudamérica, Brasil, Argentina son los países que tienen mayor cantidad de casos. En la segunda categoría está Bolivia, de acuerdo a esta clasificación. Y hay una variedad de rango de datos, ¿no es cierto? Uruguay y Paraguay están en una categoría mucho más baja. Y también tenemos el mapa de vacunación. También el grado de vacunación que se da en todo el mundo. Como resalta acá, ciertamente en África, ¿no es cierto?, es la menor cantidad de vacunados, lamentablemente. En Europa y más que todo en Norteamérica es donde hay una alta cantidad. Entonces, el manejo de datos espaciales nos ayuda en cierta forma a mostrar de manera más amigable lo que en realidad podría ser un tanto difícil de analizar en cuanto a la información, ¿no es cierto? Y todos estos datos que se tiene, por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud del COVID-19, también se lo tiene como datos que uno tranquilamente podría descargar y tener la información respecto de estos resultados. Bien, pero estábamos hablando a nivel global, tomando un ejemplo simplemente a forma de introducir o de incentivar, si se quiere, este manejo de datos espaciales, pero también en nuestro país esto ha sido desarrollado de amplia manera. Por ejemplo, se tiene el portal de GeoBolivia, que es algo similar, digamos, al Instituto Nacional de Estadística, donde se dispone de distintos datos espaciales a nivel nacional.
Otro ejemplo es precisamente el que estamos mostrando en pantalla, que se refiere a el ministerio, si no me equivoco, es el Viceministerio de Producción y Pequeña Empresa. Bueno, es un sistema que proporciona una variedad de información, pero también a ver, vamos a darle al enlace, ha construido para nuestro país este mapa. Justamente es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, en el que tenemos los datos para Bolivia a nivel municipio. También el Ministerio de Salud, obviamente, tiene los datos, pero es interesante este trabajo sobre el COVID por municipio. Entonces, nosotros tenemos acá la categorización de los resultados de acuerdo a la cantidad de casos en cada municipio. Ciertamente los municipios capital, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se llevan la mayor cantidad, pero lamentablemente también hay muchos otros municipios que tienen una cantidad en valores absolutos bastante alta. Uno puede ver los resultados los últimos 7 días, cómo van los casos, cómo van los últimos 14 días, los últimos 30 días, mostrándonos una información, pero también podemos ver el histórico. Entonces sucede que el manejo de información espacial en Bolivia también está disponible de manera abierta. Tenemos la información, por ejemplo, acá se muestra los datos por meses, por municipios, ¿no es cierto? El número de casos y el detalle actualizado semanalmente, al cual uno puede ir accediendo la información y trabajándola para hacer algún análisis estadístico. Eso a modo de introducir y un poco incentivar la curiosidad respecto a este manejo de datos espaciales, que no solamente está desarrollado a nivel global, mundial, sino también a nivel nacional. Y en esta parte introductoria también voy a ver algunos conceptos que tienen que ver justamente con este manejo de datos espaciales y que tienen relación con la cartografía. Esta es justamente el área que se dedica a analizar este soporte gráfico que nosotros estábamos viendo hace un momento, ¿no es cierto? Tiene su aplicación en diferentes disciplinas y podemos hacer el análisis no solamente de una variable, sino de un conjunto de variables. También podemos hacer un análisis multidimensional. Ahora nos hemos basado al inicio de la explicación en un mapa, donde tratamos de representar ciertamente una parte o toda la superficie de nuestro planeta. Y precisamente el mapa lo definen como la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. Básicamente, como mencionábamos, esta representación visual, que es el mapa, es un lenguaje para nosotros como estadísticos bastante accesible para describir justamente algunos resultados que queramos mostrar. Pero sin embargo, hay que analizar algunos conceptos de manera general, por ejemplo, este de la representación de la Tierra. Nos imaginamos, o muchas personas, que es un cilindro, una esfera, ¿no es cierto? Pero esta forma de la Tierra no es irregular en realidad, es de forma geoide. Obviamente hay cordilleras, las aguas tampoco están en calma, estamos gravitando, girando sobre nuestro eje. Entonces, como la superficie de representación no es plana, la Tierra no es plana, nos ayudamos en la forma mediante lo que se llaman los métodos de proyección cartográfica. La otra dificultad en la representación de la Tierra es claro que es la dimensión, ¿no es cierto?
no podemos representar algo tan grande en una forma adecuada, entonces nos dejamos guiar precisamente por la escala, que nos va a dar un aproximado de lo que sería en la realidad, transformándolo de cierta forma en otro formato. Y en nuestro país específicamente, cuando tratamos de convertir lo que es una forma geoide, lo aproximamos también mediante una proyección. Y la proyección universal más común es esta transversa de Mercator, que es la que utiliza Bolivia. Nosotros estamos ubicados, ¿no es cierto?, en esta representación plana que tratamos de hacer de la Tierra, en la longitud 19, 20, 21, porque también se trabaja con latitud y longitud. Y en nuestro caso también tendríamos, en Bolivia trabajamos con esta proyección que se llama UTM por las iniciales con las que se trabaja. Está presente en los GPS, por ejemplo, o en Google Earth también. Y para Bolivia, en nuestro caso, estará en las franjas K y L. Ahora, mencionábamos algo de la escala, ¿no es cierto? Simplemente a grandes rasgos, todos nosotros hemos visto alguna vez un mapa, tal vez a nivel mundial o simplemente del país, o tal vez hemos visto un plano de una casa, un edificio. Entonces trabajamos con distintas escalas. En este caso se le llama pequeña, por ejemplo, a los rangos de 1 a 1 millón a 1 a 250,000, que son mapas de grandes regiones, de países. Tenemos que representar esas dimensiones. Luego está las medianas de 1 a 100,000, 1 a 25,000, son los mapas topográficos, tal vez unidades político-territoriales, municipios, departamentos, provincias. Y el tipo que se denomina grande es la escala de 1 a 10,000 a 1 a 1000. Ya básicamente estos son planos de ciudades con el detalle, ¿no es cierto?, de los elementos. Como también trabajamos, por ejemplo, para algunos que vayan a realizar sus funciones en el Instituto Nacional de Estadística, también hay un área de cartografía en la que, por ejemplo, para el censo que se avecina, el futuro censo que aparentemente va a ser el 2022, se tendría que hacer una actualización cartográfica y elaborar planos, ¿no es cierto?, de nuestras áreas urbanas, áreas rurales. Acá la ciudad de La Paz ya no tiene mucho donde extenderse, pero a pesar de eso sigue agrandando. Otras ciudades como Santa Cruz también se están ampliando bastante. Y dentro de esta parte conceptual gruesa que estoy dando para simplemente tener una idea de cómo se trabaja con estos datos espaciales en el ámbito de la cartografía, justamente tenemos la cartografía base y la cartografía temática. Esas dos son sobre las que vamos trabajando. La cartografía base es justamente, recogemos en ella las características físicas, ¿no? La topografía, los cerros, los ríos, las curvas de nivel, la elevación de las montañas y demás. En cambio, la cartografía temática, directamente nosotros elegimos un tema particular que vamos a ir trabajando y solamente elaboramos el mapa para esa variable que nos interesa. Puede ser un mapa, por ejemplo, del área social, si queremos ver analfabetismo, algo de salud o político, por ejemplo, los resultados de las elecciones y demás. Entonces, trabajamos con estas dos, la cartografía base y la cartografía temática, para tener una idea de qué se refiere estos mapas base o topográficos. Justamente tenemos acá una imagen, ¿no es cierto?, de nuestro país, en el que nosotros sabemos
que cursa o surca justamente cordillera, una parte de cordillera. Entonces estamos representando en este mapa base topográfico los ríos, las montañas, las cordilleras, ¿no es cierto?, los lagos, el relieve también, con una precisión de acuerdo a la escala como vayamos trabajando, pero también podemos construir no solamente estos mapas topográficos que ya se los tiene de antemano, justamente tenemos esta disposición con los mapas temáticos que les mencionaba, que elegimos ya un tema particular en el que nosotros vamos a representar precisamente, como en este ejemplo, la tasa de analfabetismo. Son mapas que elabora el Instituto Nacional de Estadística en base a los censos. Entonces, podemos colocar información histórica, económica y demás, dependiendo, como dice su nombre, el tema que queramos mostrar específicamente en ese mapa. Ahora, otro aspecto dentro de la estadística, que es nuestra profesión, son los sistemas de información estadística, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de Estadística tiene precisamente la información de distintas instituciones. También tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía. Todas las instituciones estatales y privadas también manejan su sistema de información, pero a la par también se construyen estos que son sistemas de información geográfica. Nosotros, al igual que haríamos con nuestros datos en una encuesta, en un censo y demás, también recolectamos esta información espacial. Hacemos la lectura, la edición, el almacenamiento. También tenemos que ver, obviamente, la calidad del dato, la precisión del dato. Analizamos esta información, como se les mostraba al inicio, como veíamos, ¿no es cierto? Podíamos presentar estos resultados sobre el COVID, ya sea a nivel global o a nivel nacional, y podemos ir inclusive un poco más allá para elaborar modelos estadísticos. Podemos hacer el análisis que habitualmente podríamos realizar con datos de una encuesta o de un censo, pero en este caso con información o datos espaciales. Y en este sistema de información geográfico podemos generar mapas, informes, reportes. Como les mencionaba, GeoBolivia, por ejemplo, es un sitio en nuestro país en el que disponemos justamente de esta información geográfica a nivel país. Ahora, también falta un concepto para completar posiblemente la idea general, por lo menos iniciando tal vez este ámbito del análisis de datos espaciales, que se refiere a la forma en que vienen los datos. En este caso, las capas del SIC también las tenemos desglosadas. Es más o menos, podría comparar como una cebolla, ¿no es cierto?, que tiene distintas capas. Entonces, lo que nosotros hacemos en un sistema de información geográfica es ir desglosando por partes la información espacial que tenemos. En un mapa topográfico habíamos visto, están ríos, lagos, ¿no es cierto? Entonces podemos crear una capa solamente de ellos, de la hidrografía. Podemos hacer una capa de la elevación de las montañas, curvas de nivel, ¿no es cierto?, que nos muestran el grado de elevación. La infraestructura que hay, si es una ciudad, un centro poblado, seguramente hay caminos, ¿no es cierto?, vías troncales. También los suelos puede ser otra capa en la que nos muestre los sembradíos, si estamos en el área rural, por ejemplo. Y vamos superponiendo todas estas capas para tratar de representar la superficie de la Tierra de una manera mucho más práctica.
Y les decía que se tienen dos grandes grupos de tipos de datos geográficos. Entonces, en estos sistemas de información geográfica vamos a representar la información del mundo real mediante el modelo de representación. Uno se denomina el raster y otro se denomina el vectorial. ¿Qué es el raster? El raster lo que hace es, nosotros dividimos el espacio geográfico, hacemos como una especie de cuadrícula con la que almacenamos con algún valor, justamente lo almacenamos como un valor geográfico, la representación en este caso del ejemplo de una superficie, ¿no es cierto? Acá tenemos los árboles, que tal vez los representamos con esta grilla y estos códigos, o las viviendas, o bien la tierra, que está con distintos códigos numéricos que los vamos a ir asociando posteriormente a una clase temática. Y este raster, como les mencionaba, lo vamos representando justamente con colores, con tonalidades, dependiendo de la elevación. Entonces nosotros podríamos representar, por ejemplo, las montañas. Lo más elevado está resaltado acá con esta tonalidad roja. Lo que está más por debajo, más bajo, sería esto con azul. No necesariamente en este caso estamos representando el color, por ejemplo, esto de agua o esto de vegetación, sino simplemente estamos asignándole una tonalidad para representar, ¿no es cierto?, las distintas elevaciones que hay acá en el terreno. Ahora, en este raster, lo que nosotros hacemos, como les mencionaba, es como una especie de cuadrícula, en la que puede que tengamos mayor detalle o menor detalle, de acuerdo a cómo vayamos a trabajar con nuestra información geográfica. Y un ejemplo de raster precisamente son las fotografías aéreas digitales, las imágenes de satélite, ¿no es cierto? Ya son muchos años que tenemos estas imágenes de satélite. Hay una información histórica abundante, tenemos a detalle, está actualizado, cada momento están girando una variedad de satélites alrededor del mundo, entonces tenemos esas imágenes en distintos momentos del tiempo. En cambio, en el ámbito vectorial, nosotros representamos el mundo real, lo que se ve en realidad, en la imagen, en la realidad, mediante algunas formas. Pueden ser estos puntos, pueden ser líneas, pueden ser polígonos. Y para mostrar precisamente los puntos, nosotros podríamos señalar, en el caso del coronavirus, al inicio de la pandemia se iban marcando, ¿no es cierto?, los lugares en los cuales empezaba a surgir algunos casos de coronavirus. Acá en la ciudad de La Paz empezaban algunas viviendas, la Max Paredes, algunos supermercados, posiblemente eran también algunos puntos de contagio, y los íbamos marcando. En este caso no hay longitud o área, simplemente tenemos una coordenada X y Y. También podemos tener líneas que representan, por ejemplo, las carreteras, como les mencionaba, los caminos, o también polígonos que son un área determinada. Podría ser un municipio, podría ser también un polígono, los lagos. Con esos tres elementos tratamos de representar de otra forma, de manera vectorial, los datos. Y acá, para terminar esta parte más conceptual, digamos, de algunos elementos importantes para esto del análisis de datos espaciales, la comparación de lo que es el vectorial y el raster. Entonces, en el vectorial, nosotros esta imagen del mundo real, donde está un camino, una casa, jardín y demás,
los representamos en la forma vectorial simplemente por puntos, por líneas o por polígonos, ¿no? Entonces el camino está dado por la unión de estos puntos, las líneas, o bien esta casa simplemente es representada con un rectángulo. En cambio, en el modelo raster o matricial ya trabajamos con píxeles. Vamos representando lo mismo que trataríamos con el vectorial en este caso, pero mostrando la casa, el camino, el jardín, con algún detalle en los píxeles. Y bien, todo esto que de manera gruesa, como les mencionaba, se trata de dar como un concepto de lo que se maneja como datos espaciales, precisamente viene ahora en la actualidad englobado en esto que se llama el Google Earth Engine. Todos hemos manejado, ¿no es cierto?, el Google Earth alguna vez, fijamos algún punto, qué sé yo, nuestro negocio, lo ponemos, el punto señalamos y aparece ya en el Google Map, por ejemplo. En este caso, el Google Earth, ahora ha surgido el Google Earth Engine, que tiene precisamente esta simbología, y es una plataforma basada en la nube para el análisis geoespacial. Esto ya está a nivel mundial y precisamente nos proporciona en realidad la información a nivel mundial. Estos datos pueden ser utilizados, por ejemplo, para muchos problemas que tenemos en la actualidad, como son la deforestación, tenemos la sequía, tenemos en este momento lamentablemente incendios, ¿no es cierto?, en nuestro país. Ayer anoche creo que hubo un incendio de magnitud en la laguna Lalay. Entonces, toda esta información ha sido compartida y subida a la nube. Hoy en día el conocimiento es global. Con la pandemia inclusive se ha acelerado eso. Tenemos una variedad de información, de libros, clases, documentos, videos y demás, en el que el conocimiento ya no puede ocultarse, ¿no es cierto? Lo que aprendemos apenas si es una pequeña parte, una mínima parte del conocimiento global, que en muchos casos ya está disponible. Y en este caso, en Google Earth Engine, me gusta un poco comentar respecto de lo que también en estadística trabajamos, que es Big Data, porque básicamente la información que está subiendo a la nube respecto de datos espaciales o imágenes de satélite, por ejemplo, ya está en petabytes. Nosotros manejamos, por ejemplo, teníamos el megabyte, ¿no es cierto? Un flash tal vez de 8 megas, de 16 megas, pero ahora ya hay de mucha mayor capacidad. Los equipos de computación también, ya en gigabytes los teníamos muchos, pero el manejo de esta información tan grande ha ido creciendo tan vertiginosamente que nosotros ahora podemos trabajar en terabytes, que son 1024 gigabytes. Pero saltamos al siguiente nivel, un petabyte ya son 1024 terabytes. Entonces, para que ustedes tengan la idea de cómo se va circulando la información, distintos datos a nivel global. Facebook, por ejemplo, tiene 40 petabytes de datos, ¿no? Captura 100 terabytes por día. Yahoo también tiene 60 petabytes de datos. Y Twitter son los mensajes a diario, ¿no es cierto?, que se van generando, captura 8 terabytes por día, para tener una idea de la magnitud de información que va circulando. Y en ese ámbito, precisamente, es donde nosotros también como estadísticos estamos intentando incursionar, ¿no es cierto?, con el Big Data. Les decía que este Google Earth Engine ya condensa la información de manera abierta, disponible, por ejemplo, de los satélites. Entonces, alrededor de la Tierra están
girando constantemente una variedad de satélites. Uno de los, hay, por ejemplo, el más conocido, el Landsat, como está en esta imagen, y disponemos de una gama inmensa de información que ha sido concentrada en realidad por Google Earth y que está disponible de manera abierta para cualquier usuario que quiera hacer el trabajo de estos datos. Simplemente suscribiéndonos a el Google Earth Engine. Tiene 5 millones de imágenes, 4.000 imágenes nuevas cada día. Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a ver más adelante, los incendios que lamentablemente están a nivel mundial y también en nuestro país. Imágenes de Landsat y Sentinel también. Y la información es tan amplia, por ejemplo, que se condensa en 5 petabytes de datos. Esto es respecto del Google Earth Engine. Ahora, ¿en qué consiste? Este Google Earth Engine, precisamente, como dice acá, es una plataforma a escala planetaria para datos y análisis de ciencias de la Tierra. Así es que simplemente para dar un vistazo, en este caso, nosotros podríamos, a ver, voy a intentar ingresar precisamente a lo que es Google Earth Engine. Es el enlace para precisamente entrar a esa herramienta y uno puede en ella simplemente unirse con el correo para ser parte de toda esta gama de información amplia de todo el planeta. Tenemos conjuntos de datos listos para utilizar, aplicaciones también. Solamente para darles una muestra, acá tenemos algunos de los conjuntos de datos, tenemos la temperatura de la superficie, climas, precisamente los datos climáticos, tenemos atmosférico, el tiempo, imágenes de Landsat, Centinela, ¿no es cierto? También imágenes de alta resolución, al detalle, de terreno, cobertura de suelo, todo esto está disponible en esta herramienta. Y algunos de los aspectos que también se puede compartir para darles una idea de la magnitud de información con la que uno puede hacer análisis espacial. Es por ejemplo, que es el explorador de cambios forestales globales. Hay mapas vinculados, explorador de la población mundial. Podemos ingresar a alguno de estos. Por ejemplo, a este explorador de población global. En el que nos está mostrando en un mapa, ¿no es cierto?, la densidad de población que hay a nivel mundial. Podríamos, si deseamos, en esta herramienta que ya tiene que ver con el web mapping, resulta que para que una persona no tenga que hacer, no necesite ni siquiera instalarse algún paquete para trabajar datos espaciales, esto ya está disponible en la nube. Así es que muchos van desarrollando precisamente estas aplicaciones, lo que se conoce como web mapping, cartografía en la web, en el que es mucho más fácil acceder a esta información. Nosotros podemos simplemente marcar, por ejemplo, un determinado país, ¿no es cierto?, y obtener la población. En este caso Bolivia, de repente queremos comparar con este otro que está al lado, que es Brasil, y tenemos la información, ¿no es cierto? También podemos recuperar estos datos en tablas. Y en el lado izquierdo nos muestra justamente el grado de concentración que tiene. La mayor cantidad de población por la tonalidad está en África.
Acá hay una cantidad en África, en Europa, ¿no es cierto?, en Asia, ¿no es cierto?, hay tonalidades en Europa también. Nosotros tenemos acá nuestro país y podríamos estar interesados también en ver algo de eso. Simplemente nos vamos aproximando o podemos hacer una búsqueda, en este caso La Paz, Bolivia, en el que nos está dando una idea de la densidad de población. Lo que está más oscuro tiene que ver con la ciudad de La Paz y seguramente a este otro lado también está otro departamento con gran población que es Cochabamba, y si esto lo vamos reduciendo un poco más, podemos ver también acá Santa Cruz, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo en este momento es que están, lo que mencionaba, las capas superpuestas. Tenemos un mapa sobre otro, ¿cierto? Este solamente muestra la densidad de población, pero también hay otro por detrás, que es el mapa satelital, donde nos muestra precisamente la división o el detalle de la superficie. Esto en cuanto al Earth Engine. También podemos ver esto del cambio forestal, por ejemplo. Lamentablemente, en nuestro país, como a nivel global, también tenemos cambios, ¿no es cierto? Está habiendo una cantidad grande de incendios y podemos ver en nuestro caso, podemos buscar, por ejemplo, La Paz, Bolivia, y ver algún detalle por acá de porcentaje de cobertura de árboles. Como les decía, acá están dos mapas sobrepuestos, uno del cambio forestal y otro ya proporcionado por el satélite, y resalta un poco, ¿no es cierto?, el área que nosotros tenemos verde en La Paz, que es justamente nuestro bosquecillo de Pura Pura, por eso lo denominamos el pulmón de nuestra ciudad, pero nuestras áreas verdes son muy pocas en este caso. Acá tenemos el porcentaje de cobertura arbórea y podríamos contrastar esto con la ciudad de Santa Cruz, en el que vean ustedes el porcentaje de cobertura obviamente es mucho más amplio que la ciudad de La Paz, pero lamentablemente también existen pérdidas. Entonces, esta aplicación de Earth Engine también nos está señalando las pérdidas que tenemos en cuanto a lo forestal, por ejemplo, en Santa Cruz. Ha habido una gran cantidad de incendios, ¿no es cierto?, se está chaqueando, así es que las regiones nosotros las podemos identificar, en este caso con esa tonalidad rosada tendiendo a roja, porque estoy cambiando simplemente la opacidad de una de las capas, la estoy volviendo más notoria o menos notoria, cambiando esta tecla. Y vean ustedes cómo lamentablemente tenemos un área enorme de pérdidas con el que podríamos tranquilamente hacer algún análisis. También se tiene quería mostrarles una aplicación ya más concreta en nuestro país. No solamente Google Earth Engine tiene estos datos a nivel global, sino que hay muchas personas en nuestro país que han venido ya trabajando estos datos espaciales. Entonces, un ejemplo de ellos es este que se llama SATRIFO, es un sistema de monitoreo y alerta temprana de riesgos de incendios forestales que se ha elaborado en nuestro país y que tiene justamente la finalidad de brindar información útil y oportuna para la prevención y control de incendios. Esto está desarrollado por la Fundación Amigos de la Naturaleza
en el que nosotros también tenemos acá el enlace que nos muestra la institución. Satrifo tiene un conjunto de mapas, de publicaciones respecto a esto de la deforestación y demás, en el que también se puede acceder a esta información. Ellos precisamente han trabajado con el Google Earth Engine, que no es la única institución, también la Universidad Mayor de San Andrés, mediante la carrera de Geografía, tiene acceso. Yo también de manera particular he podido crear una cuenta para Google Earth, entonces tengo acceso a mucho más de lo que les acabo de mostrar. Hay una gama inmensa de datos que también pueden ser recuperados en tablas. Una aplicación tal vez relacionada a la estadística, porque es lo que falta si se quiere trabajar con más intensidad, es precisamente esto de los incendios forestales. La estadística es una ciencia transversal, como mostraba al inicio, uno de los conceptos, ¿no es cierto? Entonces, lo que buscamos es contribuir con nuestras metodologías a tomar decisiones, ¿no es cierto? En este caso, en esta aplicación de los incendios de Bolivia, ha sido como resultado de aplicar modelos estadísticos. Tenemos todo un conjunto de variables climáticas, la velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa, la precipitación, y con ellas se puede construir precisamente inicialmente un sistema de información geográfica, acceder a los datos de Google Earth Engine y posiblemente después proceder a hacer un análisis mucho más exhaustivo. Y del enlace que les mostraba, que esto es a nivel nacional por la institución denominada Satrifo, nosotros tenemos también la información que puede ser descargada en formato KML hasta 72 horas hacia atrás. Entonces tenemos esa posibilidad de tener este formato. Es un formato para compartir datos geográficos, KML, para aquellas personas que no utilizan GIS. Entonces podemos enviarlo fácilmente por internet y podemos verlo con aplicaciones gratuitas. Esto con el fin de generar información con la que podamos trabajar. Y precisamente estoy tratando de entrar a este enlace donde la institución que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz ha trabajado con la información de Google Earth Engine, la amplia información, y ha construido estos mapas, justamente riesgo de incendios, en lo que se puede ver la ubicación donde son la mayor concentración del riesgo de incendios, ¿no es cierto? Acá en Santa Cruz, lamentablemente también tenemos en parte por acá cercano a Beni, Santa Cruz, que son los más vistos. Tenemos acá, por ejemplo, focos de calor, que podemos ir identificando, en este caso en este mapa. Si vamos acercando, podemos ir ubicando algunos sectores, por ejemplo en Cochabamba, que está por acá. Por las noticias acabamos de conocer que el Parque Tunari, cercano a la capital, ¿no es cierto?, ha tenido ciertas dificultades en cuanto al incendio. Y también con esto nosotros podemos mostrar cierto grado de detalle. Acá precisamente se va mostrando los incendios que están en Bolivia. Nos permite también hacer búsquedas. Podemos hacer búsquedas para Cochabamba, podemos hacer búsquedas para Santa Cruz. En el municipio de San Matías recientemente hubo también un incendio de magnitud y nos va marcando precisamente las regiones en las que puede ser que hayan posibles incendios activos con rosado.
Tal vez se puede advertir algo, aunque no estoy demasiado cerca en algunas imágenes, marcado justamente los puntos de los incendios activos. Bien, para ir aproximándonos al cierre de esto que quería mostrarles, que es bastante amplio sobre el manejo de datos espaciales, también esta institución, SATRIFO, ha hecho una aplicación mediante Random Forest, ¿no es cierto? Esto de la clasificación supervisada, se explicaba en alguna presentación, precisamente de Machine Learning, lo han aplicado precisamente a los incendios. Esta metodología ha sido realizada para la clasificación de imágenes espectrales. Nosotros tenemos, les decía, por el Google Earth Engine, imágenes antes de los incendios, imágenes satelitales antes de los incendios, y también tenemos imágenes satelitales después de los incendios, prequema y posquema. Entonces, lo que se puede hacer con esta aplicación, que también ha sido realizada por SATRIFO, es aplicar esta metodología que es Random Forest para clasificar justamente estas imágenes satelitales. Lo que hacemos es primero cargar la imagen satelital antes de la quema y la comparamos con la imagen satelital después de la quema. Y vamos marcando las regiones, vamos haciendo una especie, tomando muestras, si se quieren, de las imágenes donde está verde, donde puede ser que no haya habido incendios, y vamos marcando otras regiones en las que sí ha habido incendios. También marcando las montañas, el agua, para que el algoritmo vaya entrenando y finalmente nos vaya clasificando el mapa entre área quemada y no quemada. Justamente en este caso un resultado se obtiene, las áreas quemadas son lo que está con rojo, ¿no es cierto? Lo no quemado va a ser el complemento. Inicialmente se le ha dado unos puntos de entrenamiento con las dos imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Engine. Se puede ir generando esta clasificación supervisada que se denomina Random Forest. Es un análisis bastante interesante con el cual se puede trabajar también en análisis espacial, que es justamente una de las áreas en las que el estadístico podría incursionar. Finalmente, tal vez con los minutos que quedan, simplemente mostrarles que eso que es el mapping web, aplicaciones que puede uno elaborar utilizando el Google Earth Engine para tenerlos simplemente disponibles en la nube. Lo podemos trabajar, por ejemplo, en el QGIS. Entonces, el QGIS es software gratuito que tenemos a disposición también, con el que podemos hacer este trabajo y en donde podemos ir trabajando precisamente estos mapas. Por ejemplo, acá yo puedo recuperar tranquilamente el mapa mundial escribiendo la palabra World. Me va anotando acá las distintas capas que yo voy a ir anotando. Y el QGIS tiene una variedad de plugins, así se llaman, que tenemos que instalarlos previamente. Son como las librerías, ¿no es cierto?, en el R o también en el Python, en el que nosotros tenemos ya disposición de toda una serie de mapas, ¿no? De Google Maps, por ejemplo, de ESI. Entonces podemos
simplemente recuperar estas imágenes. Por ejemplo, esto de mapa de Google satélite, que puedo superponer como otra capa. Puedo pintarla, despintarla, ¿no es cierto? Porque son una sobre la otra, dependiendo del fin que yo vaya a conseguir. Y también tiene lo que les mencionaba, con lo que han trabajado en Random Forest, también en QGIS podemos trabajar con esa, por acá, que es el procesamiento de bandas. Aquí está Random Forest, con el que podríamos hacer ese ejercicio de clasificación supervisada dependiendo el estudio que queramos realizar, ¿no es cierto? Ya les decía que esto del cambio climático está generando a nivel global toda una serie de investigaciones. Precisamente el estadístico también puede incursionar bastante en este ámbito y ayudándose de estas herramientas para el manejo de datos espaciales. De la misma forma, uno puede trabajar con el Python. Acá, a ver, tal vez se ve muy pequeño, así es que voy a conseguirme una lupa para mostrarles. Acá en esta parte está justamente la caja de herramientas con la que podemos hacer el nuevo programa o script en Python. También lo podemos hacer en R. Y con ello trabajar justamente esta parte de los datos espaciales. Bien, hasta acá una gama resumida posiblemente de lo que podríamos realizar con datos espaciales en nuestro ámbito estadístico, utilizando esta herramienta que está disponible ya de forma abierta con información sumamente valiosa. Bien, bueno, siempre es un gusto volverla a ver, licenciada, y a nombre de la carrera y de toda la comunidad estadística, agradecerle, ¿no?, la disposición que tiene usted de siempre estar colaborando y mostrarnos los trabajos, aplicaciones que están recientemente. También, bueno, de manera simbólica, quisiera por este medio hacerle llegar el certificado, agradeciendo por la excelente contribución a este ciclo de conferencias y talleres y agradeciendo la disponibilidad del tiempo y para con la carrera, para atender en las diferentes exposiciones. Muchísimas gracias, licenciada Paredes, y hasta una próxima oportunidad.